¿Tú crees que el amor puede nacer de un acto cruel? Pues deberías. Porque no todos los gestos de compasión se entienden, y no toda salvación es bonita a primera vista. Vivimos en un mundo donde muchos señalan con el dedo, pero pocos tienden la mano. Donde lo que escandaliza se vuelve chisme, y lo que emociona, nadie lo mira. Esta historia demuestra lo contrario. Demuestra que lo improbable puede volverse inolvidable. Que lo que empezó como un escándalo en voz baja, terminó siendo un amor imposible de esconder. Vas a sentir rabia. Vas a dudar. Pero al final, te vas a sorprender. Y quizá, solo quizá, entiendas que no todo es lo que parece. Y que hay amores que nacen en los rincones más impensados, para sanar heridas que nadie ve. Así que respira profundo, suscríbete al canal, y quédate hasta el final. Los campos de la provincia de Salta, en el norte de Argentina, guardan secretos que ni el tiempo logra borrar. Y fue en una tarde calurosa de primavera, bajo un cielo que mezclaba oro y tormenta, que Lorenzo Beltrán cabalgaba en silencio, guiando su caballo con la serenidad de quien ya lo ha visto todo. Era un joven hacendado respetado, dueño de tierras que parecían no tener fin, y en sus ojos cargaba una tristeza antigua. Viudo desde hacía 7 años, no volvió a amar, ni lo intentó. Pero algo en aquella feria de ganado, que se realizaba siempre en el pueblo vecino, lo hizo detenerse. Un susurro, una mirada, un pedido silencioso. Allí estaba ella, vestido sencillo, trenzas en el cabello, los pies sucios de tierra y vergüenza. Se llamaba Isadora. No debía tener más de 18 años. Su mirada era dulce y asustada a la vez, como la de un pajarito a punto de volar, pero sin fuerza en las alas. La madre, una mujer tosca y ebria, gritaba a los hombres que pasaban: linda, obediente y pura, una jovencita para quien quiera una criada o una esposa joven. Algunos reían, otros se burlaban. Lorenzo se detuvo. Y por primera vez en años, sintió rabia. ¿Cuánto pide por ella?, preguntó sin rodeos. La mujer lo miró con desprecio. 20.000 pesos y es suya. Ya está muy grande para seguir manteniéndola. Isadora bajó la cabeza. No lloró, no suplicó. Simplemente aceptó, como quien ya aprendió que la vida nunca le perteneció. Lorenzo sacó el dinero de la billetera, pagó sin regatear y dijo: ella viene conmigo. Ahora. La mujer asintió con la cabeza y volvió a gritar sus ofertas, como si nada hubiese pasado. En el camino de regreso, el silencio entre los dos era casi sagrado. Isadora montaba un caballo prestado, con la mirada fija en el suelo. Lorenzo intentó conversar, pero ella solo respondía con sí, señor o no, señor. Al llegar a la estancia, pidió a la ama de llaves que preparara una habitación para la joven. Es una huésped, no una sirvienta. Y mucho menos, mía. La mujer lo miró confundida, pero no hizo preguntas. Sabía que su patrón nunca hacía nada porque sí. Los primeros días fueron duros. Isadora apenas salía de la habitación. Comía poco, dormía mal. Tenía pesadillas. Por las noches, Lorenzo la escuchaba llorar bajito, como si hasta la tristeza le diera vergüenza. Pensó en devolverla. Pero sabía que, si lo hacía, su destino sería mucho peor. Poco a poco, comenzó a dejar flores en la puerta del cuarto. Después, libros. Y un día, un vestido azul que alguna vez había sido de su esposa fallecida. Isadora no dijo nada, pero al día siguiente apareció usando el vestido. Fue la primera vez que Lorenzo la vio sonreír. ¿Y qué sonrisa? No era solo hermosa. Era pura, como si cada trazo de dolor hubiera sido pintado con esperanza. En ese instante, él lo supo. Esa muchacha iba a cambiar su vida. Pero no podía, no debía, acercarse. Ella era demasiado joven, demasiado herida. Y él, un hombre demasiado cansado para soñar. Decidió mantener distancia. Pero la vida tiene formas curiosas de unir lo que intenta separarse. Y cuando el caballo de ella se escapó en el campo, y él corrió para salvarla de un accidente, todo cambió. ¿Estás bien?, preguntó, sosteniéndola entre los brazos. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, señor. Lorenzo, corrigió él, bajando el tono. Ella volvió a sonreír. Y en esa sonrisa había algo nuevo. Algo que él no sabía cómo nombrar, pero lo sentía. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía controlar. Y cuando la bajó al suelo, sus miradas se quedaron atrapadas por más tiempo del debido. Poco a poco, la rutina se fue volviendo más liviana. Isadora comenzó ayudando en la cocina, luego en el invernadero. Sabía tratar con hierbas, preparar infusiones, bordaba con delicadeza. Las criadas se encantaron con ella.
Los peones la respetaban. La estancia, antes silenciosa, volvió a tener risas, olor a pan recién horneado, color de flores en las ventanas. Pero Lorenzo aún se resistía. Por miedo, por culpa, por respeto. Hasta que una noche, Isadora lo sorprendió en la galería, con una taza de té entre las manos. ¿Puedo sentarme aquí contigo? Él asintió. Claro. Se quedaron en silencio durante largos minutos, hasta que ella susurró. ¿Por qué me compraste, Lorenzo? La pregunta fue como un disparo. Él suspiró. Porque nadie más iba a hacer lo correcto. Y yo, no soporté verte en ese lugar. Ella volvió a sonreír. Entonces, tal vez Dios sí me trajo al lugar correcto. Y él no respondió. Porque, en ese momento, el mundo entero se detuvo. Los días siguientes pasaron como brisa entre montañas. La convivencia entre Isadora y Lorenzo se volvió más natural, casi inevitable. Cada pequeño gesto, una mirada, una palabra, un silencio compartido, ganaba peso, color y sentido. Isadora ahora caminaba por la finca con ligereza, como si estuviera floreciendo después de una tormenta que duró demasiado. Lorenzo la observaba de lejos. La admiraba, pero se castigaba por hacerlo. Es joven, frágil, herida. Y yo, solo un hombre demasiado solo como para entender sus propios sentimientos, se repetía a sí mismo, como quien intenta convencerse de lo contrario. Pero el corazón no entiende de lógica, ni de edad, ni de cicatrices. Y el suyo, ya empezaba, poco a poco, a rendirse. Isadora comenzó a cuidar la pequeña huerta que había detrás de la casa principal. Cada mañana, incluso antes de que saliera el sol, aparecía con una canasta y el cabello suelto, aún húmedo del baño. Lorenzo, desde la galería, fingía leer el diario, pero sus ojos la buscaban como quien busca un poco de paz. Una mañana, ella lo sorprendió con un puñado de hierbas en las manos. Esto es bueno para la ansiedad, y también para el insomnio, dijo con una sonrisa dulce. Él le devolvió la sonrisa, pero no tuvo el valor de decir que su insomnio tenía nombre, ojos grandes y voz suave. Con el tiempo, empezaron a almorzar juntos. Al principio por comodidad. Luego, por costumbre. Hasta que se volvió necesidad. La mesa, antes fría y silenciosa, se llenó de conversaciones sencillas, risas tímidas y miradas prolongadas. La ama de llaves, doña Carmela, una mujer de carácter fuerte y corazón blando, lo notaba todo. Y murmuraba entre las otras empleadas. Eso va a terminar en casamiento. Acuérdense lo que les digo. Pero él es demasiado tonto para darse cuenta. Lorenzo oía sin oír. Pero las palabras quedaban. Fue en una tarde de lluvia cuando todo cambió. Isadora había salido temprano a recoger flores del campo y tardaba en volver. Lorenzo, angustiado, ensilló el caballo y salió a buscarla. La encontró resguardada bajo un árbol, temblando de frío. Se bajó, le quitó el abrigo y la envolvió entre sus brazos. ¿Estás loca? ¿Y si cae un rayo? ¿Y si? Ella no respondió. Solo lloró. Un llanto suave, contenido. Perdón. Quise ayudar con las flores para el invernadero. Él la miró a los ojos. ¿Ya me ayudas? Solo con existir. La frase se escapó. Y el silencio que vino después fue más ruidoso que la tormenta. Isadora bajó la mirada. Pero no se apartó. Tú, hablas como si yo fuera importante. Lo eres, respondió él, con la voz quebrada. Aunque luche contra eso todos los días. Ella sonrió, por primera vez, con los ojos llenos de ternura. ¿Y por qué luchas, Lorenzo? La pregunta quedó flotando en el aire. Él no respondió. Solo la atrajo suavemente hacia un abrazo, que duró más de lo que debía. Más de lo que podía. Y cuando ella apoyó la cabeza en su pecho, el mundo entero pareció caber en ese instante. En los días que siguieron, todo se volvió más delicado. Cada gesto era medido, cada roce, evitado. Pero el ambiente entre ellos había cambiado. Era distinto. Cargado. Bello. Peligroso. Por las noches, Lorenzo se descubría recordando el perfume de Isadora en el viento. Y ella, por su parte, dormía abrazada a su abrigo, como si fuera su refugio. La casa respiraba otra energía. Los empleados lo notaban, pero lo respetaban. Sabían que estaban frente a algo raro. Inesperado. Y tal vez, inevitable. Entonces llegó su cumpleaños. Lorenzo organizó una pequeña celebración con flores del campo, un pastel hecho por Carmela y una pulsera antigua que había pertenecido a su madre. Cuando le dio el regalo, Isadora se quedó sin palabras. Nunca me regalaron algo así. Nunca tuve un día solo mío. Él sonrió.
Ahora sí lo tienes. Y, en ese momento, ella le dio un beso en la mejilla. Pero fue tan cerca de los labios que el corazón de Lorenzo se detuvo un segundo. Ella, sonrojada, se alejó. Más tarde, a solas en la galería, ella dijo: «A veces, olvido que me compraste». Él respiró hondo. «Yo también intento olvidar. Porque no fue eso lo que hice. Yo te salvé». Ella se acercó, sin miedo. «Y sí, sin querer, tú también me salvaste, de la forma más bonita». Sus miradas se encontraron. Y por un momento, los dos olvidaron todo. La diferencia de edad, el origen del dolor, las reglas del mundo. Solo existía el ahora. Y en ese ahora, empezaba a nacer un amor. Pero toda historia de amor debe enfrentar sus sombras. Y la de ellos, no tardaría en llegar. La estancia Beltrán empezaba a florecer de una manera que ni el propio Lorenzo imaginaba. A sus 28 años, era un joven hacendado admirado por su fuerza de trabajo, inteligencia y carácter. Había asumido la propiedad tras la muerte de su padre y la había transformado en un referente de cultivo orgánico y ganadería sustentable. Pero su vida personal siempre había sido tierra árida, cerrada, cautelosa, hasta que apareció Isadora, como una brisa suave después de una sequía eterna. Ella, con sus ojos color café y alma silenciosa, despertó algo que él mismo intentaba negar: el deseo de volver a amar. O quizás, de amar por primera vez. Pero en tierra fértil, también brota la envidia. La presencia de Isadora despertó miradas, susurros, comentarios. En el pueblo comenzaron a circular murmullos. Una chica pobre viviendo en la casa del patrón. Demasiado bonita para ser solo una huésped. Lorenzo ignoraba. Pero Isadora, aunque protegida dentro de la estancia, sentía esas miradas atravesar las paredes. Fue en medio de ese clima incómodo que apareció alguien que Lorenzo no veía hacía años: Elena Robledo. Es novia. Rica, sofisticada, con un encanto envenenado. Y, sobre todo, acostumbrada a tener todo lo que quiere. Elena llegó sin avisar, conduciendo ella misma a un auto importado. Bajó con un vestido ajustado color beige, botas caras y un perfume que invadía el ambiente. «Lorenzo, te veo más guapo que nunca. Será el campo la compañía nueva». Él se tensó. «Elena, ¿qué haces aquí? Te extrañaba. Y escuché que estás viviendo un cuento de hadas moderno. Un príncipe rural con su campesinita encantada». Isadora observaba desde lejos, confundida e insegura. Elena la miró como si examinara un objeto cualquiera. Linda, ingenua, peligroso. Durante los días siguientes, Elena se instaló en la casa como si nunca se hubiera ido. Seductora, irónica y venenosa. Tocaba a Lorenzo en el brazo, exageraba sus sonrisas y lanzaba indirectas disfrazadas de cumplidos para Isadora. «La chica borda bonito, pero sabe lo que es amar de verdad», decía. «Oh, sigues tan generoso, Lorenzo, salvando criaturitas indefensas». Isadora fingía no escuchar. Pero dolía. Y Lorenzo, aunque intentaba protegerla, no notaba cuánto la hería todo eso. Cuánto ella se sentía fuera de lugar. Invadida. Reemplazada. Una noche, cuando todos dormían, Elena golpeó la puerta del despacho. Lorenzo estaba allí, revisando papeles. «¿Todavía piensas en mí?», preguntó, acercándose. Él se apartó. «Sabes que no». «Entonces, ¿por qué pareces tan perdido?», insistió. «Tienes miedo de involucrarte de verdad con esa niña». «Isadora es más mujer de lo que tú jamás fuiste», soltó él, firme. Elena rió, con cinismo. «Ella fue vendida, Lorenzo. No lo olvides». «¿Y tú? Tú te vendes por vanidad. ¿Cuál de las dos es peor?». La respuesta le cayó como una bofetada. A la mañana siguiente, los rumores se habían desparramado por todo el pueblo. Alguien, y todos sabían quién, había dicho que Lorenzo mantenía una relación inapropiada con una joven que había comprado. Surgieron chismes, se multiplicaron las maldades. Cuando Isadora fue al mercado a comprar semillas, escuchó risas, murmullos, insultos disfrazados. Regresó a casa en silencio, pero su mirada decía todo. Lorenzo intentó explicarse, le pidió que no hiciera caso. Pero, ¿cómo ignorar un mundo que la reducía a un escándalo ambulante? «¿Te arrepientes?», le preguntó ella una noche. «¿Te arrepientes de haberme traído aquí?». Él dudó. «Me arrepiento de no haberte protegido mejor». Pero ella no respondió. Solo se levantó y se fue, dejando un vacío más doloroso que 1000 palabras. Esa fue la primera noche en que Lorenzo no logró dormir en paz, porque empezaba a entender que lo que sentía por ella ya no podía contenerse con cautela, orgullo o miedo. Carmela,
que lo veía todo con los ojos de una madre que observa cómo dos hijos se alejan, decidió intervenir. O la pierdes para siempre, o peleas por ella. Pero este silencio la va a matar antes que el chisme. Al día siguiente, Lorenzo decidió pedirle perdón. Pero ya era tarde. Isadora se había ido de la estancia. Llevaba pocas cosas, pero se llevaba lo más importante, su dignidad. Sobre la cama, dejó una nota escrita a mano. Gracias por darme un hogar. Pero no puedo quedarme donde me siento una vergüenza. Lorenzo montó a caballo y partió sin rumbo. El viento le golpeaba el rostro, pero no más que el dolor en el pecho. Cada curva del camino traía un recuerdo. La primera sonrisa, la infusión de hierbas, el vestido azul, las manos que se rozaban en la galería. Y ahora, el vacío. Pero, ¿aún estaría a tiempo? Porque mientras él cabalgaba como un loco, Isadora intentaba reconstruir su libertad, sin saber que su amor venía galopando detrás. Fueron días de angustia, polvo y caminos. Lorenzo recorrió pueblos, cruzó plantaciones, visitó viejos conocidos. Nadie sabía nada de Isadora. Cada "no la hemos visto" era como un golpe directo al pecho. Su ausencia dolía en todo, en la cama vacía, en el olor del café, en las flores del campo que se marchitaban sin sus cuidados. En la galería, el silencio era insoportable. Carmela intentaba consolar al patrón, pero sabía que, esta vez, solo el amor podía reparar el desastre. Y él estaba dispuesto a encontrarla, aunque tuviera que buscarla hasta la última esquina de la provincia. Isadora, por su parte, había encontrado refugio en una posada modesta en Cafayate, donde cambiaba limpiezas por alojamiento. No le contó a nadie su historia. Solo quería empezar de nuevo. Durante el día ayudaba en la limpieza y en el pequeño jardín de la posada. Por las noches, bordaba toallas para vender en el mercado local. Pero por dentro, algo se rompía. Porque, incluso lejos, el nombre Lorenzo seguía viviendo en su pecho. Y cada vez que recordaba aquel abrazo en el campo o el té a media luz, el corazón se le apretaba. Fue en una mañana nublada que Lorenzo la encontró. Estaba cubierto de polvo, cansado, pero con una mirada encendida como nunca. Se detuvo frente a la posada, y se quedó allí, quieto. Cuando ella salió con un balde de ropa, se congeló al verlo. Sus ojos se encontraron. Y el tiempo, una vez más, se detuvo. Él no dijo nada. Solo se quitó el sombrero y la miró con la misma reverencia de siempre. Ella, temblando, preguntó: ¿por qué viniste? Y él, con la voz quebrada, respondió: porque sin ti, la estancia no es hogar. Y yo, no soy nada. Ella quiso responder. Quiso correr. Quiso gritar. Pero solo lloró. Me dejaste sola. No me defendiste. Me miraste con culpa cuando yo solo necesitaba amor. Él asintió. Fallé. Dejé que el miedo hablara más fuerte. Pero ya no puedo vivir sin ti, Isadora. Y no vine a pedirte que vuelvas por lástima. Vine a pedirte perdón, y a decirte que te amo. Las palabras cayeron como lluvia después de una larga sequía. Lentas, dolorosas, pero verdaderas. Isadora dudó. Su corazón quería decir que sí, pero el dolor todavía gritaba. Tú me compraste, después me perdiste, y luego me buscaste. Lorenzo, yo no soy un cuento de hadas. Soy una mujer rota. Y tú necesitas entender que el amor de verdad no se compra. Se construye. Él asintió. Entonces déjame construir contigo. Con ladrillos de verdad. De cariño. De respeto. De futuro. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Pero esta vez, había ternura. Y esperanza. En los días que siguieron, él se quedó en la posada. Ayudaba con las tareas, preparaba la cena, cuidaba del jardín. Dormía en una habitación aparte, respetando el espacio de ella. Poco a poco, Isadora fue bajando la guardia. Volvieron a conversar, a reír, a compartir silencios. Era como si empezaran de nuevo, pero esta vez con las heridas abiertas. Aunque ahora, con el valor de sanarlas juntos. Carmela, que había recibido una carta del patrón contándole todo, rezaba en silencio, como quien presencia un milagro en pleno florecer. Una semana después, en una tarde pintada de naranja, Isadora se sentó junto a él en el jardín. Si vuelvo a la estancia, necesito saber si voy a ser tu huésped, tu empleada. Oh. Él la miró a los ojos. Mi elección, mi amor, mi compañera. Ella sonrió. Una sonrisa plena, sin miedo. Entonces, llévame a casa, Lorenzo. Y en ese momento, no había escándalo, diferencia ni dolor que importara. Solo existían dos corazones que se encontraban.
de la forma más hermosa que permite la vida. Después de haberse perdido. De regreso, Lorenzo sostenía su mano con firmeza. No como quien posee, sino como quien protege. Isadora miraba al horizonte con ojos de nuevo comienzo. Sabía que aún enfrentarían juicios. Que Elena seguía cerca. Que el mundo no perdona los amores improbables. Pero ahora, ya no estaban solos. Y eso lo cambiaba todo. Lo que ellos no sabían era que Elena no se había rendido. Y el golpe que preparaba, en silencio, tenía el poder de cambiar sus destinos, una vez más. El regreso de Isadora a la estancia Beltrán fue discreto, pero cargado de emoción. Los trabajadores la recibieron con abrazos contenidos y sonrisas sinceras. Carmela lloró de alegría y dijo: «Ahora sí, esta casa volvió a respirar». Isadora retomó su rutina en el jardín, en el invernadero y con los bordados. Pero algo había cambiado. Ya no era la muchacha vendida. Era una mujer con voz, con presencia, con dignidad. Y Lorenzo la trataba como igual. Compañera en las decisiones, en lo cotidiano, incluso en los negocios. Juntos comenzaron un pequeño proyecto, la producción de infusiones naturales, bajo el nombre Raíces de Salta, idea de Isadora. Era el amor, dando fruto. Pero la felicidad, como siempre, incomoda a quienes viven entre ruinas. Elena Robledo, herida en su orgullo, decidió actuar de una vez. Contrató a un abogado y presentó una demanda por trata de personas y explotación afectiva, alegando que Isadora había sido comprada y mantenida en cautiverio emocional. La denuncia cayó como una bomba. Aunque no había pruebas concretas, el escándalo se esparció como fuego en pasto seco. Los periódicos de la región publicaron titulares sensacionalistas: Hacendado de Salta acusado de comprar a una menor. Y una vez más, Isadora se convirtió en blanco de miradas y juicios. La policía apareció en la estancia con una citación para que Lorenzo declarara. Isadora entró en pánico. «Te van a meter preso por mi culpa», gritó. Él la sostuvo con firmeza. «Si es por ti, enfrento lo que sea». Carmela, desesperada, intentó contactar abogados en la capital. Pero el rumor ya había ensuciado todo. La justicia, ciega, escuchaba los gritos más fuertes, y la gente ama una tragedia. En el tribunal, Lorenzo declaró con voz firme: «Sí, le pagué a su madre. Pero no por posesión, por compasión. Y desde ese día, nunca la toqué sin su consentimiento. Y nunca la amé con culpa». Pero fue Isadora quien sorprendió a todos. Pidió hablar ante el juez. Temblando, con la voz quebrada, dijo: «Sí, fui vendida. Pero él fue el único hombre que me miró como persona. Nunca me trató como objeto. Nunca me usó. Me dio techo, comida, dignidad y tiempo. Tiempo para reconstruirme. No fui su víctima. Fui salvada por él». La sala quedó en silencio. Hasta los más escépticos callaron. El juez archivó el caso. Y Elena se fue del pueblo. Humillada, derrotada, olvidada como un rumor sin eco. Después del juicio, la estancia se convirtió en noticia nacional, pero esta vez, por las razones correctas. «El amor venció al prejuicio», decía un titular. «De comprada a emprendedora», decía otro. Raíces de Salta explotó en ventas. Parejas de todo el país querían el té que simbolizaba una historia de amor improbable. La marca se volvió un símbolo de renacimiento, y la pequeña fábrica dio trabajo a decenas de mujeres de la región. Isadora, ahora socia oficial, daba entrevistas con seguridad y brillo en los ojos. Pero en casa, seguía siendo la misma que amaba el campo, el silencio y a Lorenzo. Una noche estrellada, sentados en la galería, él la miró como quien, por fin, puede respirar. «¿Sabes qué aprendí con todo esto?», preguntó. «Que el amor de verdad no grita. No exige. Se construye. Y sobrevive hasta a la mentira». Ella sonrió. «¿Y sabes qué aprendí yo? Que a veces, el dolor más fuerte es el que nace de la duda. Pero también, que el amor puede sanar hasta eso». Él la abrazó. Y allí, sin prisa, sin público, sin escándalo, sellaron lo que el destino había escrito, con tanto esfuerzo. Meses después, la pequeña capilla de la estancia fue decorada con flores del campo y telas bordadas a mano. No hubo lujos, ni invitados famosos. Solo amigos, trabajadores y gente sencilla que aún cree en finales felices. Isadora entró con un vestido liviano y una sonrisa firme. Lorenzo, con camisa de lino, parecía por fin completo. Y cuando dijeron sí, no había dudas. Ni rencores. Solo gratitud. Porque habían atravesado lo peor. Y estaban vivos, y juntos,
para cosechar lo mejor. Hoy, la Estancia Beltrán es conocida por su producción, por su proyecto social y por su historia. Una historia que comenzó con una venta injusta, pero que terminó con un amor tan justo que ni el tiempo, ni el prejuicio lograron destruir. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. ¿Tú crees que el amor puede nacer de un acto cruel?